¿Qué tal? De nuevo, charlas con el doctor Chica. Muchos de ustedes sabrán que he estado enfermo, pero al pie del cañón, tratando de superar este impasse en salud que estoy presentando prácticamente desde lo que viene de pandemia para acá, y pues ahora último ya se me ha exacerbado mucho más eh, mis problemas en cuanto a la salud se refiere. Pero aquí estamos con un amigo muy querido, César Cardona. Es un hombre economista, un hombre con una inteligencia absoluta, y que también él es una persona inquieta y le gustan las cosas buenas. Trabaja para una gran compañía coreana y distribuye también sus productos por si alguno de ustedes también lo quieren contactar. Recuerden que les habla Juan Carlos Chica, soy clínico con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico, especies silvestres. Hoy en charlas con el doctor Chica, pues yo prácticamente no voy a entrevistar, sino que me voy a dejar entrevistar de César Cardona sobre algunas inquietudes que él tiene sobre las campañas de esterilización y sobre algunos pacientes que son operados en cualquier sitio, en donde no se brindan los protocolos médico-quirúrgicos, en donde se obvian los rectores hipocráticos de lo que es la medicina veterinaria. César, tenga usted un buen día. Le recuerdo que soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, cuidado crítico y medicina de especies silvestres. Mi teléfono 311-502-1449. César, tenga un buen día y muchas gracias por estar acá en charlas con el doctor Chica. Muchas gracias a usted también, doctor, por esta invitación para dilucidar algunas dudas o conceptos que nosotros como las personas del común podríamos tener sobre los tratamientos que de pronto podrían sobrevenir en los pacientes que podamos tener en nuestras casas, como son gatos o perros, lo más común, y que usted bien lo ha tratado. Muchas gracias también por sus palabras. Y pues, ¿cuál sería la duda directa sobre el tema? Es que, ¿cuáles son los sometimientos que tenemos nosotros por el desconocimiento, o porque deseamos, o porque realmente nos causa, pues, hasta curiosidad, porque hay una gran diferencia entre los costos de atención en algunos lugares y porque en otros definitivamente pueden salir de pronto para atención de una mascota? Puede ser en una cirugía o en un tratamiento leve, o como de pronto, no sé, pues para mí puede ser hasta el tratamiento, como usted decía, para una castración o algo, esos tratamientos que para ustedes es fácil, pero que igual conllevan, no sé, de pronto algunos hechos. Entonces quería puntualmente decirle a qué se somete uno al escoger en mal momento dónde llevar a mi mascota, o por qué causas yo debiera hacerlo o no hacerlo. César, la medicina como ciencia es una se dedica a los animales y la otra a los humanos, pero se hacen exactamente los mismos procedimientos médico-quirúrgicos. En los animales pues hay muchas enfermedades, puesto que son muchas especies de animales. El ser humano pues solamente trata al hombre. Sin embargo, la mayor parte de estudios que se realizan en humanos han sido estudios realizados con antelación en animales. A veces la gente le dice a uno, doctor, y es que al perro también se le da tal droga. Claro, eso fueron estudios que se realizaron en mascotas y hoy en día son tratamientos en humanos. Por lo tanto, nosotros los médicos veterinarios no podemos desconocer todos esos estudios que se realizan en las mascotas. Me disculpan, les ofrezco disculpas si de pronto me ven un poco alcanzado o con algo de dificultad para hablar, pero estamos tratando de hacer esta charla. Les recuerdo, hoy es
mi cumpleaños. Toda mascota, al igual que todo ser humano, debe pasar por una consulta previa, César. En la consulta previa se realiza por parte del médico general un examen semiológico completo por sistemas del paciente, llámese niños, llámese el señor de edad, llámese la señora, llámese el perro, el gato, el elefante, el paciente que sea. Hay que realizarle una consulta previa y esa consulta previa incluye examen por sistemas. Entonces vamos a mirar ojo, vamos a mirar reproductivo, endocrino, metabólico, cómo está su piel, cómo está su sistema digestivo, cómo está su riñón, cómo está su hígado, cómo está su corazón. O sea, se evalúa por sistemas el paciente. Lógicamente que uno como médico pues a veces se dirige a observar mucho más, para lo cual vino el paciente, para lo cual traen el paciente a consulta en el caso de nosotros los médicos veterinarios. El médico humano pues le pregunta a la persona qué es lo que siente. Eso se llaman anamnesis. La anamnesis es lo que el paciente de medicina humana le dice al médico cuál es el motivo de la consulta, qué es lo que ha tenido. Y en las mascotas, pues la anamnesis pues se la hace el dueño a uno, lo que él le ha observado a la mascota. Doctor, es que la mascota tiene diarrea, ha tenido vómito, y entonces eso lo hace el dueño de la mascota. Ya nosotros, los médicos veterinarios, lo que hacemos es un examen exhaustivo, un examen semiológico completo por sistema reproductivo, gastroenterología, dermatología, cómo está neurológicamente, todo, sí. Es lo que hacemos nosotros en la mascota, para podernos ayudar con esa anamnesis que nos da el dueño de la mascota, podernos ayudar a establecer un diagnóstico a veces presuntivo. Inclusive debemos muchas veces que mandar exámenes a esa mascota, depende de lo que nosotros sospechemos, como mínimo hacer un cuadro hemático, hacer un citoquímico de orina, un examen exhaustivo de orina, hacer un examen, un coprológico de materia fecal, a ver si hay parásitos o no, si hay bacterias o no. Entonces todo esto se hace, un cuadro hemático que nos da una visión general de si esa mascota tiene una infección, si esa infección puede ser bacteriana, puede ser producida por un virus, puede ser producida por un hongo, si hay un proceso inflamatorio o no hay un proceso inflamatorio, ¿sí? Como yo le digo al laboratorio que me haga un extendido de sangre periférica, por ejemplo, para poder buscar la causa de ese proceso inflamatorio que me lo determinan, por ejemplo, unos neutrófilos elevados, ¿sí? Para poder buscar la causa de esa leucocitosis que me está diciendo que el paciente está con una infección bacteriana, o esa leucopenia, leucocitos disminuidos que me están indicando de pronto un proceso de tipo viral, ¿sí? O un proceso de tipo alérgico en donde los eosinófilos están elevados, por decir algo, ¿sí? Cómo ese paciente, ese proceso inflamatorio me lo sustenta el laboratorio mediante un extendido de sangre periférica, en donde el extendido de sangre periférica me va a mostrar cómo está la morfología de las células, cómo están los monocitos. Si el monocito está aumentado, me puede indicar un proceso inflamatorio, me puede indicar una lisis o una destrucción de tejido, quizás producido por una neoplasia o un cáncer. Entonces, todos estos exámenes hay que mandarle siempre a la mascota para mirar cómo está el hematocrito, la hemoglobina, cómo se está comportando la médula ósea, si está produciendo eritrocitos o no, ¿sí? Cómo están los riñones a través de un examen de una creatinina y una urea, cómo está el hígado evaluando las enzimas hepáticas, las transaminasas, las bilirrubinas, los ácidos biliares, la bromosultaleína, cómo está el páncreas evaluando una lipasa pancreática y a veces específica canino-felina, o si estamos mirando en mi caso, en megavertebrados, cómo están esas enzimas hepáticas en ese elefante, en ese rinoceronte, en ese hipopótamo, en esa jirafa, ¿sí? Entonces siempre hay que mandar un examen de una química sanguínea y depende cómo están las proteínas totales en el paciente, si el paciente está entrando en un proceso de nutrición o no, cómo está la albúmina, la globulina, cómo está funcionando el hígado del paciente, ¿sí? ¿Qué más tengo yo que hacer a ese paciente? Hacerle un citoquímico de orina para mirar cómo está funcionando ese riñón,
si está filtrando o no está filtrando, si está filtrando glucosa o no, cómo está la glucosa en la sangre. Todo eso hay que hacerlo en un paciente en donde nosotros estamos haciendo una consulta con unos exámenes, y si estos exámenes son antes de un proceso quirúrgico al cual va a ser sometido la mascota, es la forma de nosotros como médicos evaluar el riesgo quirúrgico y anestésico del paciente. Llámese un tigre, un primate, un mono, un orangután, que orangután viene de la palabra orán, selva, y gután, hombre, ¿sí? ¿Cómo está ese chimpancé? ¿Sí? ¿Cómo está cualquier especie animal a la que nosotros nos dedicamos? La hematología en aves también, la química sanguínea en aves también se realiza. Hay una doctora en España muy dura en eso, en medicina y hematología de animales silvestres, ecografías de eso y todo eso. No recuerdo el nombre de ella, pero son personas muy interesantes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en un paciente? Hay que hacer un examen completo del corazón, hay que hacer un electrocardiograma, hay que hacer una eco con un aparato, por ejemplo este es un eco por estetoscopio, ¿sí? Es un estetoscopio especializado para mirar el tamaño de las cámaras, para mirar si hay ruidos anormales a nivel respiratorio, a nivel cardíaco, cómo están los flujos, cómo está el flujo renal, el flujo aórtico, cómo está el flujo hepático, cómo está el flujo femoral, los flujos ilíacos, cómo están los flujos o las corrientes o la llegada de sangre al pasar por los vasos sanguíneos, por ejemplo, en carótida, en yugular, cómo están los flujos, ¿sí? Cómo está la frecuencia cardíaca en ese corazón, cómo está la oximetría de pulso, cuánto está saturando el paciente, cómo está la frecuencia cardíaca, ¿sí? Cómo está la temperatura central, cuál es la presión arterial en ese paciente, la presión sistólica, la diastólica. Nosotros en anestesia, en paciente crítico, nos interesa más la presión media que la sistólica y la diastólica, lo mismo en anestesiología. Entonces, ¿cómo está ese paciente en todas estas cosas? La presión invasiva, no invasiva, ¿cómo está la capnografía? O sea, ¿cómo está expulsando el CO2 y la cantidad de CO2 que está saliendo de ese paciente? Que no se vaya a estar quedando allá a nivel respiratorio, cómo está el volumen tidal, ¿sí? Cómo está la FIO, que es la fracción inspirada de oxígeno en el paciente. O sea, todo eso se evalúa en un paciente que va a ser llevado a cirugía. Eso y muchas más cosas se pueden hacer. Si el paciente, ¿para qué? Para evaluar el riesgo quirúrgico y anestésico del paciente. Si el paciente por alguna razón la cirugía es o sea, hay que operarlo, si no el paciente puede morir, pues muchas veces hay pacientes que es cierto, tienen un tramo de un accidente de tránsito callejero, hay que operarlos porque hay que operarlos y no da tiempo para nada, ¿sí? No da tiempo para nada. Pero hoy en día hay laboratorios que sacan los resultados en minutos, pero hay veces no da tiempo sino atender la urgencia, eso es cierto, ¿sí? Pero un paciente para una cirugía electiva, como una cirugía de esterilización, yo me aterro como la gente lleva las mascotas a sitios en donde les cobran por una cirugía un precio mínimo, un precio por debajo de lo que vale una consulta médico-veterinaria. Pacientes acá en Colombia operados aproximadamente por 8 o 10 dólares, me parece un irrespeto hacia la profesión y a los médicos veterinarios. Y aún a la mascota. Y aún a la mascota, sí, porque van subiendo una mascota, hay 30 mascotas esperando una esterilización y las van subiendo a una mesa de cirugía sin haber hecho una consulta previa, sin haber hecho interconsultas con otros colegas que tienen especialización, sin haber evaluado el riesgo quirúrgico anestésico mediante exámenes. Y podríamos hablar mucho sobre los exámenes también, ¿no? Sin haber evaluado absolutamente nada de esto, y lo vamos subiendo a una mesa de cirugía, y luego lo que salimos diciendo es de que el paciente no aguantó, ¿sí? Un paciente que los llevan a una mesa de cirugía en donde ni siquiera muchas veces colocan líquidos, y el hecho de no colocar líquidos por la vena, coger la vía, ese paciente puede entrar en una insuficiencia renal durante la cirugía,
o meses después, pacientes que vienen meses después con los riñones vueltos una nada y fue causa de una cirugía de esterilización hecha de cualquier manera en cualquier sitio y el paciente haciendo un daño renal. Porque hoy en día operan hasta, los hemos visto operando hasta en cementerios, en prefecturas, al lado de una iglesia, en una esquina un fin de semana al lado de una acción comunal por cuestiones políticas, ¿sí? Los hemos visto operándolos en cualquier sitio, en sitios en donde no se guardan los protocolos médicos y quirúrgicos como deben de ser, en donde los rectores hipocráticos, la ética médica se obvia y se tira a la basura. Entonces, y es el irrespeto hacia la mascota, César, porque la mascota es la que sufre las consecuencias de un mal procedimiento. Para mí las cirugías de esterilización son el peor ejemplo de lo que es un médico veterinario y de lo que es la profesión. Ajá, sí. Quería agregar algo, no sé si de pronto quisiera que haya un punto de encuentro entre, y en los humanos se nota. Y yo pues digo, yo no llevaría a mi abuelita que la operaran a la mitad de un parque, por bonito que sea el parque, sin ese tipo de exámenes ni nada, simplemente que no, operémosla aquí porque nos salga económico. ¿Cómo permitimos supuestamente si amamos y queremos a nuestras mascotas para ello? Yo pienso que faltará ahí, primero de todo, pues mucho de educación y concientización y de pronto que un plan de ahorros de las familias para de pronto para esas coyunturas si son de accidentes, ¿cierto, doctor? Quería precisar antes de que me respondieran esa pregunta, ¿cierto? Definitivamente nadie llevaría a un familiar a hacer así sea mutilado en la mitad de la Plaza de Bolívar. Así sea para eso. César, es lo que pasa con las minas, con las mujeres que se hacen operar en un garaje con médicos no especializados para que le coloquen implantes en glúteos y en senos y les hagan lipoesculturas o liposucciones en cualquier sitio no acreditado y con personas no aptas o no idóneas y que no tienen especialización en cirugía estética, sin los recursos y solamente con el pretexto de ser barato. Eso es lo que pasa con los animales. El animalismo, los animalistas cuando son altruistas es algo muy bonito, pero que un animalista apoye sitios en donde se incurre en maltrato animal, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con que se apoyen sitios en donde se incurre en maltrato animal con el pretexto de buscar prebendas políticas, de buscar puestos y de buscar beneficios a nivel político. Y eso hacen hoy en día los gobiernos. Los gobiernos hoy en día apoyan este tipo de sitios cuando deberían, antes de mirar en dónde se están operando las mascotas. Yo generalmente, yo generalmente no hago ya prácticamente cirugías debido a esto. Se ha diezmado mucho las cirugías, a mí eso no me ha afectado en gran cantidad, puesto que yo me dedico a otro tipo de áreas como la medicina interna, la cardiología, el cuidado crítico y la medicina de especies silvestres. Pero los colegas, por ejemplo, que hacían cirugías en los consultorios, eso se acabó. ¿Por qué? Porque la gente va a donde le cobren más barato. Es increíble como los ve uno viajando a Cartagena, Santa Marta, los ve uno un fin de semana, por muy pobres que estén en una cabaña en La Rochela o en un sitio veraneadero, turístico, cerca de las ciudades, los ve uno yendo a Cancún y la mascota aguantando hambre, la mascota alimentándose con comida sacada de las canecas que venden muchas veces en las tiendas por ahí. Entonces, para unas cosas sí hay plata, sí hay vento, mango, guita, como se llame, dinero, y para la mascota no hay absolutamente nada. Entonces, para la mascota todo lo peor. Y tirando lujo, César. Las ve uno bien vestidas o bien vestidos, y la mascota sin vacunas. Y la mascota se enferma y se la traen al médico veterinario, y lo que hacen es enojarse con el médico veterinario y terminan no pagando los servicios médicos veterinarios como si uno fuese el responsable de la enfermedad de la mascota. Nosotros no somos los responsables, el responsable es usted como dueño, y pues usted lo que necesita la mascota y hubiese que hacerle es su responsabilidad, no es de nosotros. Pero nosotros terminamos
y nosotros terminamos haciendo tratamientos y colaborándole a la gente y la gente no le paga a uno. Si se alivia no le paga y si se muere menos, porque la gente piensa que hace días yo le decía a una persona, le decía, señora, ¿usted cree que yo soy el responsable de lo que necesitó su mascota? Porque usted jamás vuelve al consultorio. Entonces eso, el animalismo cuando apoya estos sitios de esterilización y inclusive me comentaron hace días de un paciente que llevaron a algún sitio en la ciudad y el paciente falleció y hicieron un escándalo, pero la gente sabía dónde lo estaba llevando. O sea, la gente sabía que estaba llevando esa mascota a un sitio no idóneo, no apto, en donde no se ríen por los protocolos médico-quirúrgicos, en donde el paciente no está entubado, en donde el paciente no tiene oxígeno, en donde el paciente no tiene líquidos, en donde lo anestesian con cualquier tipo de anestesia, más que todo un relajante muscular, y el paciente siente absolutamente todo, pero él no se puede mover porque está relajado y está sedado. Pero realmente el paciente siente todo porque no es realmente una anestesia la que se le está colocando. En donde los médicos no tienen un mandril puesto con tapabocas, con sus polainas, o sea, sus zapatos puestos, tapando su zapato, y un mandril puesto desde arriba hasta el ambiente quirúrgico y todo eso, ¿sí? En donde el paciente no está siendo monitoreado en sus signos vitales, y si hace algún evento cardíaco, cardiovascular, no hay el entrenamiento de ese personal para atender la mascota, César, y el paciente termina falleciendo. Lo que le dicen a la gente es que no hubo nada que hacer, que el paciente no aguantó. César, me he dado cuenta aquí en Manizales y en Pereira, muchachos peluqueros haciendo cirugías de esterilización y médicos veterinarios apoyándolos a ellos, haciendo cirugías de esterilización, que me parece un irrespeto. Sobre eso hemos luchado toda la vida, pero los gobiernos no hacen absolutamente nada. Sí, inclusive yo le escribí a uno de los candidatos y nunca me respondió sobre eso, de los candidatos que van para la presidencia, y nunca me respondió. Ellos saben cuáles son sus programas de gobierno y a qué le atienen, a qué le tiran más para que la gente vote por ellos. Pero la verdad que con eso me dieron a entender. A 2 candidatos les escribí y ninguno me respondió. Para mirar a ver cómo podían ellos ayudarnos a nosotros, a los médicos veterinarios, a evitar el detrimento de la profesión. ¿Cuántos médicos veterinarios no se han suicidado por la situación económica que estamos viviendo? ¿Y el gobierno qué hace por nosotros? Absolutamente nada. El gobierno lo único que hace es crear campañas y campañas y campañas de esterilización, y ya muchos han llegado al Consejo, a la Asamblea, al Senado, a la Cámara, qué sé yo, a través de programas políticos en pro de los animales, pero realmente no hay un animalismo como tal. Habrá algunos que están haciendo cosas buenas, no podemos decir que todos son así tampoco, ¿cierto? Pero la mayor parte no es así. Son políticos disfrazados de animalistas y ni animalistas son. Entonces, César, es muy triste que un paciente sea sometido a este tipo de improperios y de injurias, y el paciente termine falleciendo porque no se hacen las cosas como son. Restaría de pronto, ya para terminar pronto, una preguntita para ya puntualizar. El alimento, la calidad del alimento para nuestra mascota, la general que hay, gatos o perros, ¿está calificada para un buen mantenimiento de la salud del animal? ¿O usted cree que eso es lo que causa todo este desenlace extraño? En alimentos podríamos hablar de alimentos de baja gama, de media gama, de alta gama y de alimentos super premium, ¿sí? Hay alimentos que realmente cumplen con todos los requisitos de nutrición en una mascota, eso es así. Pero también hay alimentos que es lo que la mayor parte de la gente le da a las mascotas, que son alimentos sacados de canecas que se encuentran en los supermercados y en las tiendas de barrio, en donde la gente pasa y al abrir la caneca la gente tira la saliva, ya no se dan cuenta, ¿sí? Se contaminan con el humo de los carros que pasan y todo eso. Pero a la gente no le interesa eso, a la gente lo que le interesa es comprar ese tipo de alimentos, los llevan para la casa, alimentos de mala calidad, alimentos que tienen una cantidad de proteína muy baja, pero es que a la mascota le gusta mucho, sí, claro, le gusta mucho porque el porcentaje de grasa es alto,
Entonces, por la proteína tan baja no hay palatabilidad, no hay gusto hacia al alimento. ¿Cómo le mejoran palatabilidad a esos alimentos tan baratos? Le colocan mucha grasa al alimento. ¿Qué es lo que pasa con los alimentos renales? Los alimentos renales, por la proteína de buena calidad, pero baja proteína, el paciente tiende a no comer el alimento. Entonces, de esa manera, ¿cómo se mejora la palatabilidad en un alimento renal? Mejorando ese porcentaje de grasa para que el paciente lo pueda consumir. Y muchos pacientes y muchos de mascotas creen que comprar el bulto de 30 kilos o el de 20 kilos, qué sé yo, que porque le dura una cantidad de tiempo a la mascota. Imagínense un perro de 8 o 10 kilos comprándole un bulto de 30 kilos. Y yo le decía, mire, ese bulto se va a demorar en consumirlo la mascota mucho más tiempo. Cada vez que usted abra ese bulto se le va a contaminar. Ese bulto se contamina por bacterias, por hongos, por gérmenes del medio ambiente. Va a perder humedad, va a perder porcentaje de grasa y la posibilidad de intoxicarse con aflatoxinas es enorme. Entonces su perro más adelante se le puede venir con un problema de hongos, con un problema de bacterias, y es el alimento, ¿sí? Hoy en día hay dietas especializadas como dietas bar, por ejemplo, y esas dietas veganas, pero son dietas que no reúnen los requerimientos nutricionales para la mascota, y muchas de esas mascotas hacen problemas de anemia con el tiempo. Entonces, volver a la dieta de casa, hay mascotas que les dan dieta de casa. Yo a mi perrita le doy parte de dieta de casa, parte de dieta de un concentrado de muy buena calidad. Pero ¿cuál es el problema de la dieta de casa? Que la mayor parte de la gente que alimenta los perros o los gatos con dieta de casa le dan las sobras, le dan lo que sobra en la casa y no les dan la proteína, que es la carne. Por eso esos pacientes hacen problemas nutricionales, por eso hacen daños hepáticos, por eso hacen anasarcas, edemas o hidropesías, que llama la gente. Es eso, César. Entonces, yo que recomiendo que sea un alimento balanceado. Hay alimentos especializados, hay marcas especializadas en alimentos especializados para diferentes patologías, problemas cardíacos, renales, hepáticos, compromisos con sarro dental y todo eso. Y son alimentos mucho más costosos, pero son de muy buena calidad. Hay que tener en cuenta que un alimento, nos hemos salido un poquito del tema, pero hay que tener en cuenta que un alimento para mascotas, generalmente los que son costosos, son alimentos que manejan digestibilidades muy altas, por lo tanto lo poquito que el paciente consume lo alimenta, entonces no mantiene hambre, y lo que hace el perro o el gato es no comer tanto, entonces come poco. De ese alimento que vale más, le come poco porque la digestibilidad es más alta. Si la digestibilidad es más alta, el paciente elimina menos materia fecal, por lo tanto lo que está consumiendo, un 80, un 85% lo asimila, y entonces mantiene menos hambre y le come menos. De un alimento barato, ese alimento tiene digestibilidades del 50 al 60%, son más bajas, entonces más o menos la mitad de lo que uno le da lo convierte en materia fecal y la otra mitad pues lo asimila. Entonces, ¿qué hace ese paciente cuando usted le dio una tazada y se comió media? Su organismo consumió media y la otra lo convirtió un poco, mantiene hambre, entonces cada rato le pide concentrado alimento y en el fondo usted termina gastando más o menos la misma plata que un concentrado costoso. Es eso. Le recomiendo a los dientes de mascotas, lavarle los dientes a las mascotas. Lavarle los dientes a las mascotas porque esos dientes en las mascotas se infectan cuando no se le lava la dentadura, se infectan con fitohormonas, paratormonas, estreptococos, bacterias que se van a ir vía sanguínea y llegan al duodeno, se absorben por todo el tronco mesentérico, van al hígado, van al corazón y hacen patologías cardíacas, entre ellos pericarditis infecciosas y taponamientos cardíacos y problemas a nivel de las válvulas del corazón, con graves daños a nivel cardiovascular. Nos dice Darío Rodríguez, como para terminar: doctor, me gustaría que hablara sobre el ayuno en los perros. El ayuno en los perros, a las mascotas se les debe dar 3-4 comidas al día.
en poca cantidad, calcular la ración total diaria y dividirla 3-4 veces al día, porque la mayor parte de estas mascotas que hacen ayunos prolongados, he conocido mascotas que le dan el alimento a las 4 de la tarde, el otro a las 8 de la noche, y se quedan de 8 de la noche a 4 de la tarde sin alimento. Entonces se quedan como 18 horas aproximadamente o 20 horas sin alimento, y son pacientes que hacen problemas a nivel con los azúcares y hacen hipoglicemias severas, inclusive con crisis hipoglicémicas, llegando inclusive a convulsionar cuando los niveles de azúcar se bajan por debajo de 49 miligramos por decilitro, y cuando están por debajo, las opciones de convulsionar son altísimas. Y un paciente de esos, le recomiendo a los dueños de mascotas que cuando un paciente haga un ayuno prolongado, lo que nosotros hacemos, inclusive se hace en niños, es darles Coca-Cola, a tomar Coca-Cola, mientras el paciente esté consciente. Si el paciente no está consciente, es mejor hacerlo ver del médico veterinario, porque aquí ya lo que hay que aplicar es glucagón para sacar el paciente esa crisis hipoglucémica, o si no el paciente puede fallecer. El ayuno en los perros es darle las 4 comidas al día, porque cuando se le da una sola comida al día, el paciente se está comiendo la poncherada, usted le está dando la cantidad total de las 24 horas, y es un paciente que puede hacer fácilmente una torsión gástrica o una volvodilatación estomacal, y el paciente fallecer también. Tremendo. Bueno, no, pues muchas gracias por minutos que ha estado con nosotros, sacar de su espacio de descanso y de recuperación de su salud. Esperamos que haya otra mejoría. No sé de pronto si hay algo más allí, algún otro requerimiento allá en el Facebook, pero cualquier cosa, el doctor queda en consulta en el celular, el número que ha dejado, y pues estamos en las mejores manos por acá. Para todos ustedes, hace tiempos no transmitía, los invito por problemas de salud, los invito para que vean en el Facebook, las páginas Dr. Chica, COVES Colombia, que es la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, la que están viendo detrás, para que vean la página de Veterinarios Pequeño Corazón, que es la página de cardiología, y los invito para que entren a mi página de YouTube, Charlas con el Dr. Chica, o Juan Carlos Chica Zapata, lo pueden encontrar de igual manera. Le den suscribirse, le den like, compartan con sus amigos, y son charlas muy interesantes sobre medicina veterinaria. Bueno, César, muchas gracias, doctor, por la invitación. Quería pues también decirles que César trabaja con una compañía coreana que se llama Atomy Excelente, y quisiera que les diera el teléfono, César, a las personas. El teléfono es... Sí, el 313-674-8484. Recuerde que la compañía distribuye productos de uso diario, donde usamos en la casa todos esos productos. Son productos excelentes, se los recomiendo. Pueden contactar a César al teléfono o por el Face, César Cardona. Ahí lo contactan para que ustedes hablen con él y él les hable sobre esa maravilla de productos que tienen. Muchas gracias. Inclusive tuve una charla con el laboratorio, son coreanos, yo hablo varios idiomas, y logré comunicarme con ellos en coreano también. Para todos ustedes, muchas gracias. Para aquellas personas que nos están viendo, muchas gracias. Y no siendo más, que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Mi teléfono 311-502-1449. Los invito para que entren a la página Charlas con el Dr. Chica en YouTube, y en Facebook Dr. Chica, Veterinarios Pequeño Corazón, y COVES, que es la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, de la cual soy el fundador. Para todos ustedes, un feliz día, que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Recuerden que somos médicos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. Muchas gracias, que estén bien, chao.